Muy bienvenidos al programa Visión de Futuro. Qué placer es estar juntos una vez más, compartiendo a la luz de la palabra de Dios. Un tema muy candente en estos días aquí en Argentina es el tema de la despenalización del aborto. Y aquí estamos luchando como hijos de Dios, como creyentes, porque estamos a favor de la vida. Creemos que Dios es el que da el hálito de vida y allí desde ese momento de la concepción ya somos ese ser creado por Dios y Dios tiene para cada uno de nosotros buenas obras preparadas de antemano. Y de este tema queremos hablar, pero no solamente desde el punto de vista de la fe, del cristianismo, sino que también del punto de vista de la medicina. Así que quédese con nosotros porque ya continuamos. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Y como en todos los programas, aquí estamos junto a Omar. Hola, Ale. Hoy está al lado mío, Sí. No estamos enfrentados. Estás Aunque al lado. nunca nos enfrentamos. No, Aclaremos nunca bien peleamos. eso para que no piensen no. otra cosa. Sí. Porque no estamos solos, tenemos una invitada muy especial en nuestro programa. Hija de pastores, fue líder de jóvenes, pero lo más importante es que es médica. ¿En qué especialidad, Jael? Ginecología y obstetricia, y estoy haciendo unos posgrados en fertilidad también. ¡Wow! Sí. Bueno, bienvenida al programa. Muchas gracias. Una alegría tenerte con nosotros. Un nombre muy original el tuyo. Sí. Bíblico en Jueces. Ajá. Y vio que la historia cuenta que Jael mató a Sísara de una estaca. Entonces cuando me ven con un bisturí me dicen... Ah, me imagino. Claro. Sí, pero Me dicen, te lleva la para historia. mí vos estás entre las mujeres como Cifra y Fua, así se llamaban estas dos mujeres, a las que el faraón les había dado la orden, eran parteras hebreas, de que si observaban que la criatura que iban a hacer era un niño, la orden del faraón era mátenlo, pero si es mujer, déjenla vivir. Y yo creo que ese ha sido el plan del diablo desde el comienzo, ¿no? Cada vez que Dios quiere levantar una gran liberación o un libertador para una nación, para un pueblo que está oprimido, para un pueblo que está en tinieblas, siempre el diablo empieza con esa artimaña. Ocurrió en Egipto cuando Dios iba a levantar a Moisés como libertador. Lo mismo ocurrió a través de Herodes y esa terrible matanza que hubo, que Dios, que todo lo sabe, trajo un salvoconducto, y a través de la visión que tiene José, María, el niño Jesús, huyen a Egipto. Vemos que ese plan se está armando para Argentina también. Sí, estamos viendo esto, y cuando comenzó el tema del debate de la despenalización, en realidad nosotros lo comenzamos a ver en los hospitales años anteriores. Ajá. Y ya se comenzó a debatir primero con las pacientes, digamos, que tenían algún retraso mental o alguna malformación, y evaluar también el embarazo, si tenía alguna malformación o si fue a causa de una violación. Ya se comenzaba a hablar en los hospitales de que solamente necesitaba un consentimiento informado para que se le pueda practicar el aborto. Entonces era como un debate ya interno nuestro de quién iba a ser objetor de conciencia, de quién no. Y para nosotros verdaderamente fue muy difícil, por lo menos para mí, el poder confrontarme frente a mis jefes, frente al director mismo, de decir yo no voy a realizar abortos. Es muy difícil dentro de la sociedad pararse
a defender la vida, porque hay como todo un pensamiento sobre el concepto de vida, sobre cuándo se forma el nuevo ser. Entonces hay un concepto equivocado, porque ante la medicina y ante la ciencia, el nuevo ser se forma cuando los dos gametos, el gameto femenino y masculino, se unen y comienzan a replicarse para formar un nuevo ser. Cuando el organismo no reconoce algo como propio o algo muerto, un embarazo retenido, por ejemplo, el organismo solo lo expulsa. Lo expulsa, y eso se llama aborto espontáneo. Entonces, muchas personas hoy están dando una ideología, otra, un pensamiento, otro, desde la base física, antropológica y demás. Pero en realidad el concepto es básico. Las dos células se unen, se replican, y la vida hay porque siguen replicándose para ir formando el nuevo ser. A pocos días de la vida ya se forma el embrión. Entonces nosotros no podemos decir que no hay una vida o un nuevo ser en formación, porque eso es ilógico. Entonces yo debatía con mis colegas y yo les decía, entonces quitemos la embriología y la genética del país y de todas las universidades del mundo, porque es ilógico el hecho de poder decirte que porque son células que se están replicando no hay un nuevo ser. Ya hay un nuevo ADN, entonces hay un nuevo ser en formación. Claro. Sí, el término que usan en Estados Unidos es que son tejidos. Tissue, esa es la manera de expresarlo, ¿no? Es tejido, no es un ser. Inclusive hay muchos debates y que dicen, bueno, entonces un cáncer también es un nuevo ser. No, el cáncer afecta netamente al ADN, se replica, pero se replica patológicamente. Claro. Y los tejidos, o sea, sí, son tejidos que se van replicando, pero para formar un nuevo ser, porque se forman todos los órganos, se forma el corazón. O sea, a partir de los 20 días ya de que se va replicando, ya se empiezan a esbozar, digamos, embriológicamente lo que son los esbozos del corazón. Y a las 7 semanas en la ecografía nosotros ya evidenciamos los latidos, pero porque lo podemos evidenciar a través de la ecografía. Pero en realidad ya a las 20 días ya se forma el corazón y se van formando la columna vertebral, el sistema nervioso central. O sea, en realidad es un nuevo ser en formación, podemos decirlo. Yo el otro día hablaba y decía, nosotros podemos colocarle la ideología que queramos, decidir sobre el cuerpo o lo que vos quieras pensar, pero no podemos negar la existencia ya desde la anatomía y desde la ciencia que hay un nuevo ser en formación. Me quedó la duda, tal vez, disculpa mi ignorancia, pero sí. Hablaste del cáncer, que también son tejidos que se reproducen. ¿Tienen el mismo ADN ese tejido canceroso al portador o no? En realidad, digamos, el cáncer es una célula y es el ADN de esa célula que comienza a replicar mal, patológicamente. Se degenera. A degenerarse, sí. Ajá. Entonces, es como que, a ver, para hacerlo simple, es como que comienza a contagiar en ese órgano las demás células. Entonces se van replicando y replicando y replicando y terminas tomando ese órgano, yéndose para, digamos, migrando para otras partes del cuerpo, las metástasis. Pero que en realidad hoy se lo compara, porque dice, entonces como argumento, claro. Como un argumento, pero es un argumento que no es válido, porque, o sea, lo mismo que yo digo, el cáncer se manifiesta sintomáticamente como una patología, pero el embarazo no se manifiesta como una patología, sino el organismo lo tendería a expulsar o mostrar patología, pero no es así. Entonces, son como todas teorías que están fundadas en ideologías y no en bases científicas. Y tuviste que tomar una decisión en el momento en que te dijeron, a partir de ahora vamos a estar practicando abortos en... ¿Qué estabas haciendo, tu residencia en ese momento? Sí, estaba realizando la residencia, ya eran los últimos tiempos. Nosotros como médicos, digamos, sufrimos bastante la residencia, pero porque es lógico del aprendizaje, se duerme poco en las guardias. Pagar derecho de piso Sí, todos los médicos del mundo pasan por una cuestión así. Entonces yo soy muy amena con mis pacientes y por ahí me quedo después de hora y las abrazo. Mis compañeros dicen que es como mi kiosquito, pues la paciente me viene a buscar siempre. Y bueno, cuando se surgió esto, yo le dije al doctor, mire, doctor, yo considero que, o sea, usted sabe que yo no voy a realizar. Entonces él me dijo, usted antes de ser cristiana
es médica. Y acá ejerce la medicina. Nosotros la contratamos para ejercer la medicina. Y si nosotros decimos de que esto va a ser para ejercer la medicina, usted lo tiene que realizar. Entonces yo le dije que no, y bueno, tuve que confrontarme con mis autoridades. Y yo le dije, mira, hay un versículo en la palabra que dice, compra la verdad y no la vendas. Y yo honro lo que ustedes hicieron por mí, del modo de que ustedes me enseñaron, me llevaron a conocer un poco más de la ciencia, pero en realidad yo no puedo realizar esta práctica porque primero soy cristiana antes de que ser médica. Entonces cuando fui a casa, bueno, oramos con papá, oramos con mamá, hicimos una oración. Y cuando volví, yo ya volví con la carta de renuncia, porque había tomado la determinación de jugarme por lo que Dios dice en su palabra. Y cuando volví, le presenté la carta y me dijo, no, Yael, mire, nosotros la vimos llorar, la vimos desvelarse, vimos un montón de cosas que usted hizo por los pacientes. Y nosotros dijimos, si tiene una convicción tan grande, no podemos, digamos, instigarla para que realice esta práctica. Entonces, no solo no vamos a tomarle la renuncia, sino que a partir de ahora todas las pacientes que quieran abortar van a pasar por su consultorio y usted va a dar una charla. ¿Les das una charla? Les doy una charla y gracias a Dios muchas pacientes volvieron atrás en la decisión de abortar y de quitarle la vida a su bebé. Como yo decía, ¿no? Está como estas parteras hebreas salvando vidas. Y yo creo que en estos tiempos estamos ahí, parados en la brecha para que la destrucción no venga a nuestras naciones. Hay naciones en las que ya el aborto es legal. Seguiremos luchando porque nunca es tarde para salvar una vida. Seguimos con Jael en el próximo bloque. Tenemos muchas preguntas más para hacerle, así que quédese con nosotros, ya seguimos.